Grabar. ¿En qué me quedé? Íbamos en lo de, es más, si me regreso un instante, estábamos en lo de Möbius. De manera general, vimos las funciones aritméticas, vimos que es multiplicativa, estuvimos en esto, vimos la función f grande, que es la función que queda definida como la suma de las funciones de Möbius, donde cada función de Möbius es evaluada en el divisor de n. Y este era el caso particular cuando n es la potencia de un primo. Luego se vio en general, ¿sí? Pero para esto se requería ver que f grande fuera multiplicativa también. Después de que se vio que era multiplicativa, entonces se vio que la suma de los Möbius, donde cada función de Möbius es evaluada en un divisor de n, pero ya para cualquier n, resulta que era 1 si n es igual a 1 o 0 en todos los otros casos, dijimos. Y lo demostramos, ¿sí? Lo demostramos y creo que en eso me quedé, ¿sí? Demostramos eso. Hoy les mandé a partir de la página 5. Ah, no me acordé, me quedé, pero lo empecé a hacer y no les daba las notas, que son estas. Me quedé en este ejemplo que hasta le llamé, que aquí ya no le puse. Le puse ejemplo lema. ¿Sí? Le llamé como ejemplo lema, hasta le puse aquí arriba. Que esta cosa no me deja. Ejemplo, que hasta le puse aquí, dije, podría ser como un lema. Ejemplo lema le puse, no se desacuerdo, en las notas. Ahí está en el video. Tengo que actualizar los videos. Pero no he subido 2. Hoy lo subo. Ejemplo lema, donde decía, bueno, esta cosa se ve bastante fea, pero la necesitamos. De hecho, me adelanté y les dije cuál era la fórmula de inversión de Möbius, les dije todo eso, me adelanté a todo eso, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos como lema, ¿sí? Que se ve bastante feo el asunto, pero es una igualdad que tenemos que usar, que la vamos a usar de manera más general. Pero les dije, veamos como un ejemplo, un caso particular, para evitarnos lo engorroso de toda la escritura si lo hacemos en general. Y era esto. Y acuérdense que les dije que podíamos ver que se parecen las expresiones. Se parecen, pero está cambiando el orden de lo que son los divisores. Parecía nada más un cambio ahí de letras, pero no es nada más eso. Mientras que aquí es D, aquí es la D prima, ¿sí? Y va a correr la D, aquí corre la D en los divisores de 6. Y luego la D prima corre, dependiendo de los divisores de 6, es como va corriendo D prima. Porque D prima corre, ¿sí? En los divisores, después de que ya se vio cuánto era 6 entre D, de la D que viene de acá, que corre en los divisores de 6. ¿Sí? Bueno, sigamos entonces. Sigamos. Entonces, ¿qué decíamos? Decíamos, pues partimos del lado izquierdo. Partimos del lado izquierdo de la igualdad que queremos demostrar. Pues partimos del lado izquierdo y vamos a llegar al lado derecho. ¿Qué es lo que hacemos? Decía yo la clase pasada. Decía, vemos cómo va corriendo. ¿Sí? Hacemos correr primero la D, los divisores de 6. Y al hacer correr la D aquí, va corriendo la D de acá, de Möbius. Por eso es que aquí aparece la función Möbius en 1, Möbius en 2, en 3 y en 6, que son los divisores de 6. 1, 2, 3 y 6 son los divisores, pero a la vez va corriendo en cómo va a correr la suma aquí, porque es D' que va a correr que aquí me faltó o se quedó fusionada la rayita, no me estoy fijando. No me había fijado hasta ahorita, déjenme ponérsela aquí. Como que quedó, como se juntó la raya del paréntesis con la raya del divide. Ya se la puse ahí. Como que la junté y quedó como en una sola. Y parece que es D' por 6 entre D. Pareciera, pero ya vieron que no. No, ahorita me fijé en eso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos viendo?
¿Cómo va corriendo entonces aquí el D'? Para D' que divide a 6, D' que divide a 3, porque ese 6 fue el 6 de acá, fue el 6 entre 1, me queda 6. Luego acá fue el 6 entre 2 y me quedan 3. Aquí fue el 6 entre 3 y son 2. 6 entre 6 y es 1. Y así es como va corriendo la suma después de que ya se ejecutó para los divisores de 6. O sea, es una cosa ahí de ir desplegando la suma, los productos de las sumas. Eso es. Nada más es ir a hacerlo con mucho cuidado. Y como ya quedaron los medios evaluados, entonces pueden salir, por eso los sacaba yo la clase pasada, miren, aquí están afuera. Ahí están los medios afuera, ¿sí? Ahí están afuera. Se sacan porque ya no quedaron indexados a cómo va corriendo de prima. Todos los podemos sacar, que ya son como valores constantes. ¿Sí? Y luego, ¿qué decimos? Ah, pues ahora nos quedan las sumas. Las sumas que van a ser evaluadas en F, evaluada en las D', las D' que corren en los divisores de 6, de 3, de 2, de 1. Por eso es que se va desplegando ahora sí. Aquí están las sumas, miren. Evaluadas en 1, 2, 3, 6. Evaluadas en 1, 3, porque son los divisores de 3. Evaluadas en los divisores, aquí me comí, aquí era de 2, divisores de 2, y luego acá abajo el de los divisores de 1, que ya nada más me quedó 1. Por eso ya ni siquiera puse el paréntesis cuadrado. Pero pues lo puedo poner, aunque ya no está en las notas, pero lo pongo aquí para seguir con el formato. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Y luego, ¿qué es lo que se hace? Se abre se multiplica y se reagrupa, se factoriza, porque mire, ya quedó todo esto. Ahora podemos multiplicar mu de 1 por F1, mu de 2 por F2, bla, bla, bla. Ahí están los 4 productos. Mu de 2 por F1, mu de 2 por F3 y todos. Mu de 3 por F1, así todos. Ah, pero ahora voy a factorizar los F1s. Ahora factorizo los F1s. Porque miren, hay un F1 aquí hay un F1, aquí hay un F1 y aquí hay un F1. Ah, pues factorizo al F1 y ahora va a ser factoricé al F1 y me va a quedar que F1 va a multiplicar a mu de 1, mu de 2, mu de 3 y mu de 6. Es decir, es esta suma. La suma de las mus que corren en los divisores de 6. Y luego factorizo F2. Factorizo F2. Voy a usar otro color. Voy a usar uno que no haya usado. Como anaranjado. F2, miren, ahí está F2. Aquí en el segundo no hay F2. Aquí sí hay F2. Y ya, nada más son dos F2. ¿Sí? Entonces factorizo F2. ¿Y qué me queda? F2 que multiplica a mu de 1 y mu de 3. Es decir, es F2 que multiplica a mu de D, donde D corre en los divisores de 3. Y así vamos reagrupando. Factorizamos F3, factorizamos F1, que aquí el más fácil fue F1, ¿no? Pues fue este último. Pues ya nada más por cuestión de trámite se puso la suma que corre de los divisores de 1, pues era el mismo, ¿sí? Era el mismo. ¿Dónde estaba mi F6? Está aquí. Ah, no, perdón, lo marqué mal. El F6 que estaba acá, ¿sí? Aquí era aquí era el de F1, aquí lo marqué mal. Vi el 1 y marqué ese, ¿no? Cuando dije los que corren y nada más quedó uno, que era el que queda, pues era el último, que era este. El último de los mu de 1, ¿sí? Cuando factorizamos F6. Ningún otro va a tener F6. Ningún otro. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? ¿Qué es lo que termina pasando? Que entonces estamos reagrupando y ahora me va a quedar, si compactamos ya la suma, me termina quedando lo que ven acá. Déjenme borrarles. Me termina quedando lo que tenemos acá, que ahora voy a compactar la suma de las F's primas.
pero va a correr en los divisores, ¿sí? Ahora va a correr en los diferentes divisores que estaba, y esta va a correr en los divisores de 6 entre la D'. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, estas sumas que están acá, estas ya son las que me están quedando marcadas aquí. Ya. Y las que están acá, y estas son precisamente las que me están haciendo estos, correr a estos. Estas son. Que era como el inicio, cuando lo hice correr acá, al inicio, miren, al inicio que primero quedaron en las mus, en la función de Möbius. En la función de Möbius, donde era Möbius que corría en los divisores de 6. Y aquí es F que corre, pero es F que corre en los divisores de 6, pero ahora es F, y arriba fue mu. O sea, todo se intercambió. Eso es. ¿Sí? Ya se imaginan si esto lo hacemos de manera general. Entonces queda una escritura espantosa. Espantosa la escritura. Pero se puede hacer. A ver, ¿cómo vamos? ¿Ahí vamos? Sí, profesor. Sí, todo bien. Ahí vamos. Entonces, es un asunto ahí de unas talachas para la escritura. Pero bueno, sigamos. Ahora sí vamos a la fórmula de inversión de Möbius. Ahora sí. Y luego vamos a hacer un ejemplo de cómo usar la fórmula de inversión. ¿Sí? Teorema importantísimo, la fórmula de inversión. Muy importante. ¿Sí? Fórmula de inversión de Möbius. ¿Qué me dice? F una función aritmética. ¿Sí? F función aritmética. Y ahora tenemos F grande, que ya lo hemos estado haciendo. F grande me va a sumar a las Fs, esa función aritmética me las va a sumar, y la suma corre en los divisores precisamente de n. La n que tengo acá afuera, en F grande. ¿Sí? Así definimos a F grande, y ya lo hemos estado haciendo. O sea, esto es como parte de mi hipótesis. La implicación es que entonces yo puedo despejar a F y puedo tener a F en N, es decir, la que aquí está corriendo en la suma es la que aquí me va a quedar afuera despejada. ¿Sí? Y puede ser que aquí yo tenga que F en D, a lo mejor es una función que no es tan manejable. Puede ser que no sea tan manejable, y puede ser que esta sea más manejable, su equivalencia, para calcularla, porque Möbius me va a estar anulando un montón de términos. Un montón me los está anulando, si se fijan, un montón. Me está anulando muchísimos términos la función de Möbius. Muchos. Pues me está anulando todos los que tengan las Ds, que tuvieran un divisor cuadrático, una potencia de 2 para arriba, ya no se diga nada más 2. De ahí para arriba cualquier potencia me las anula. Me las lleva a 0. O sea, hace que la suma no crezca tanto, ¿no? Y solamente para las Ds que tengan descomposición en primos, que no tengan potencias, solamente. Solamente son las que no se anulan. Los demás es 0 y anulan los términos de la suma. ¿Sí? A ver, sigamos. ¿Ahí están o no están? Aquí seguimos. Aquí seguimos. Perfecto. Bueno, sigamos. Ay, ya le rayé donde no. Sigamos. Bueno, entonces vamos a ver la demostración. A ver, ¿qué hacemos? Tenemos F en N. F en N es la hipótesis. No estamos haciendo gran cosa todavía, nada. F en N es esto. Entonces, pues aquí estamos simplemente diciendo, pues N, pues puedo tomar N entre D.
Y obviamente cambia la n aquí, que es la n de acá. ¿Sí? Cambia, donde de algún modo lo que estoy diciendo es n entre d, ¿sí? Donde yo podría tener que esa d puede ir variando, o no. Pero entonces ya no le voy a llamar, ¿sí? Ya no le voy a llamar d afuera aquí, la que divide, sino le llamo d'. Entonces, para d' que divide a esto. Pero no estoy violentando en sí la hipótesis. Estoy usando la hipótesis y simplemente estoy cambiando n por n entre d. ¿Sí? Por n entre d, que es la que va a variar ahora. Porque aquí era para d que corre en la d que divide a n. Y ahora decimos, bueno, corre en d', para n entre d. Y no estoy haciendo correr a d. Si se fijan, no estoy haciendo correr a d. No, simplemente n entre d. Y ya. ¿Sí? Sigamos. Sigamos. Ahora, ¿qué decimos aquí? Ahora multiplicamos a esta última igualdad. Esta la multiplicamos por mu en d. Multiplicamos ambos lados. Ahí está. No estoy haciendo otra cosa que multiplicar ambos lados. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es que metemos el mu en d. Lo metemos. Metemos a mu en d. ¿Sí? Y luego, ¿qué hacemos? Volvemos a aplicarle una suma. Ahora le aplicamos una suma a ambos lados, a ambos, o sea, a esto ya igual a esto, aplicamos la suma. Pero esa suma sí va a hacer correr a D. Es así, miren, esa sí hace correr a D. Es así. Entonces aquí de este lado le pusimos la D, la suma, perdón, aquí le ponemos la suma, ¿sí? Y es decir, tenemos que esto es igual a esto. Ahí está. Y le quito aquí mi bola de rayones. Ahí está, hacemos correr la D. Ahora sí en la suma. Entonces, de este lado, pues me queda ahí la doble operación de este lado. ¿Sí? Y ahora sí, miren, y por el ejemplo lema, aquí le voy a poner, por el ejemplo lema anterior, fíjense, esto que está acá, para esto necesitábamos la parte de arriba. Esto, para esto lo necesitábamos, para hacer el intercambio. Es decir, es el equivalente. Es más, bien podríamos no haber usado esto, sino que sobre la demostración de Möbius, en ese momento aquí en esta parte, nos ponemos a desarrollar lo anterior. Entonces, a lo mejor pudimos no haber puesto el problema anterior, el problema lema que le llamo, pues nos ponemos a desarrollarlo aquí y lo hacemos como parte de la demostración de la fórmula de inversión. Pero aquí se nos va a extender, pues aquí tendríamos que insertar esto y de manera general, insertar todo esto. Pero pues ahora decimos, como ya lo hicimos antes, y me creen que si funcionó para ese caso particular, va a funcionar en general. Y si no me creen, pues no sé qué hacer porque no voy a hacer la talachota de la escritura. Y ustedes tampoco. Así que créanme. Entonces, por el problema anterior, precisamente es lo que estamos haciendo aquí. Aquí, ahí está. Por el problema anterior pasamos de acá para acá. Ahí está. ¿Sí? Y nos evitamos un montón de pasos por el problema anterior. Ahí está. ¿Sí? Luego, ¿qué decimos? Por lo tanto, no estoy haciendo gran cosa. Simplemente pasé de acá, ¿qué es esto? Y aquí lo que estoy haciendo es de algún modo separar las sumas, que de algún modo es esto, es como esto que estaba aquí. Es como esto. Esto que teníamos acá en el proceso cuando estábamos terminando, ¿sí? De algún modo es como echarme un paso atrás en el proceso para llegar a esta parte, a esta. Es como echarme un paso atrás de algún modo, ¿sí? Es eso.
Y aquí viene la parte, aquí viene la otra parte buena. Aquí viene. ¿Por qué me conviene separar esto? ¿Por qué me conviene separarlo? Ah, porque fíjense, vamos a ver esto, ¿quién sería? Mu de D, cuando D que corre en las Ds que dividen a N entre D', ¿sí? Entonces resulta que esta suma que es esta, nada más la separé aquí como en una ventanita, esta suma es igual a 1, ¿sí? Solo cuando N entre D' es igual a 1, es decir, cuando está corriendo, porque en los otros casos va a ser 0. ¿Por qué? Aquí dice, por el teorema anterior, que el teorema anterior es precisamente este. Ahí está. Ahí lo tienen, ahí lo están viendo. Sí se está viendo, ¿verdad? Estoy compartiendo ahorita el teorema 4, ¿sí, verdad? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Ahí está, precisamente era este. Era este. Para D que divide a N y N. Entonces va a ser igual a 1 cuando N es igual a 1, la suma y 0 en los otros casos. Ah, pues es esto precisamente. Una N, pues mi N es N entre D'. Y puedo ir fijando ahí, se puede ir fijando se va fijando la D', se supone. Pero resulta que esto solamente puede, o sea, en todos los otros casos sería 0, salvo cuando N entre D' es 1. Es decir, esta suma prácticamente se está anulando casi en todo, salvo en el caso cuando N entre D' es igual a 1. Y por eso pongo aquí, y la suma es igual a 0 en los otros casos. En todos los demás es 0. Y si anula eso, y si se va volviendo 0, va anulando todo. Va anulando todo lo que va multiplicando, se lo va llevando. Se va llevando a todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que solamente para n igual a d, n entre d' igual a 1, es decir, n igual a d'. Pues solamente cuando n es igual a d', esto podría sobrevivir y ser 1. Y esto solamente podrá también sobrevivir cuando d' es igual a n. Solamente en ese caso. Es decir, esta suma termina corriendo, prácticamente termina corriendo nada más para Fn, o sea, termina siendo Fn. Porque sería para n que divide a n, pues es Fn. Nada más. O sea, todo esto de acá se termina siendo Fn. ¿Y a qué estamos llegando? Pues precisamente al Fn que tenemos acá. Ahí está. Eso es. Eso es. Ahí está. Ahí está el teorema. Claro, lo pudimos hacer rápido pues porque estamos usando este teorema. Estamos usando esta otra cosa. Y obviamente para haber demostrado el teorema, 4, tuvimos que haber usado el teorema 3. Ay, no puedo escribir. El teorema 3 y el teorema 2. ¿Ya se fijaron? Para poder demostrar el teorema 4 este. O sea, se fijan, es un encadenamiento de todo ahorita. De todo. ¿Ya se fijaron? Y bien podríamos decir, híjole, pues todo el rollo ahorita, tal parece que fue para poder demostrar la fórmula de inversión de medios. Tal pareciera, ¿no? Todos los teoremas que estuvimos viendo, todo se está coronando en esta parte. Son de esos teoremas, de ese encadenamiento de teoremas que se tienen que sentar a verlos con calma. ¿A poco no? Pero ahí está. ¿Cómo vamos? Vamos bien. Vamos bien. Todo bien. Ahí vamos. A ver, veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. La función phi.
La función phi, la que me decía que la función phi me dice la cantidad de primos relativos menores a un número dado. Menor positivos, ya saben, primos relativos positivos menores a un número dado. ¿Sí? La función phi, acuérdense. Y la función phi la terminábamos definiendo como de esta forma. De esta forma. ¿Sí? Es decir, tenemos un número, tenemos n en su descomposición en primos, y terminábamos definiéndola de esta forma. N que multiplica todo esto. ¿Se acuerdan lo que íbamos haciendo? Que decíamos, y le vamos quitando. Acuérdense que empezamos con aquello de un P a la E, y luego decíamos, pues son todos los números que están hasta P a la E, menos P a la E menos 1. Y ahí nos la llevábamos, ¿se acuerdan? O partíamos desde antes, ¿no? P, ya le puse antes. Cuando decíamos, de un primo, ¿cuánto sería phi de un primo? Pues son todos menos él mismo, porque no sería primo relativo. Entonces, todos los números menores a él, menos él mismo. Menores a él positivos, ya saben. Entonces era P menos 1. Entonces, acuérdense, la función phi. Y me terminaba dando esto, y bueno. Entonces, luego había que desarrollar los productos. Era un factor para cada uno de estos. Y bueno, ahí la llevábamos con esto, ¿no? Así más o menos íbamos construyendo el asunto. ¿Sí? Bueno. Pero también podemos ver a la función de medios. Bueno, ya no borro, la función phi me dice, pues que algo les adelanté, acuérdense, la vez pasada. Les adelanté algo de esto. Que por cierto, las notas las vamos a subir al Classroom todo, pero ya se las mandé también. Las anteriores y estas ya se las mandé, se las adelanté en el Telegram para que las tuvieran. Entonces, ¿qué es lo que me dice aquí? Que la función de medios, la función phi de Euler, la puedo ver también de esta forma. Que es una función que corre, entonces, es una suma que corre sobre los medios en D sobre D, donde D son los divisores de N precisamente. Y todo esto es multiplicado por N. N que multiplica a eso. Hasta si se fijan, el parecido que podrán tener las dos formas. Aquí estoy poniendo la clásica. Aquí en el lado derecho. Es decir, aquí. En el lado derecho pongo la fórmula clásica que se deduce y se conoce y está en todos los libros. Las dos tienen al inicio la N. Ahí está. Esta ya corre en un producto y esta se queda corriendo en una suma. Que esta al inicio la hacíamos ver que corría sobre una suma y luego ya se factorizaba. Al inicio, en sus primeros casos. Veamos cómo se prueba esto. ¿Qué decimos? Pues tenemos la suma. Por cierto, les voy a dejar aquí una tareita, que ya no lo hice, pero son de los problemas que un día les iba a dejar. Ya se los dejaré de tarea moral, porque ya pasamos el tema de función phi desde la parte aritmética. Falta llegar a lo de congruencias. Y ahí viene otra vez phi. A ver, ¿qué decimos? F grande en N lo vemos como esta suma. La suma de las funciones phi. ¿Sí? Simplemente lo digo, que es parte de lo que hemos estado usando acá, que lo hemos estado usando una y otra vez. Miren, sumas de funciones, hemos estado usando suma de funciones aritméticas, lo hicimos de manera general, acuérdense, como que ya lo hemos estado usando y usando. Pues lo volvemos a usar. Decimos, pues tenemos f de n igual a esto. ¿De dónde sale esto? Pues me lo saco de la manga, ahí sí, tal cual. Me lo puedo sacar de la manga y decir, pues propongo esa suma, la proponemos. Y sabemos que es multiplicativa. Sabemos que phi es multiplicativa. Entonces, como que está cumpliendo, fíjense, está cumpliendo con lo que necesitamos, porque ¿qué me dice la fórmula de inversión? Me dice, sea f grande, ahí está f grande, igual a la suma de una función aritmética. Ahí está, y aquí estamos usando phi. Pues quiere decir que cumple, esa igualdad que puse cumple con la hipótesis. Entonces puedo aplicar inversión de Möbius, es decir, puedo despejar phi.
puedo despejar phi, que es a lo que quiero llegar precisamente. Esto es a lo que yo quiero llegar. ¿Sí? Eso es a lo que queremos llegar. A phi. Pero entonces primero, ¿qué digo? Construyo una suma. La propongo. Propongo la suma. Al fin phi es multiplicativa y ahí lo digo. Por lo tanto, podemos usar inversión de Möbius. Ahí está. Usamos inversión de Möbius. Ahí está. Pero ahora hay que ver qué es cada cosa. Y aquí digo, por propiedades de la función phi, la suma de las phis evaluadas en D es igual a n. Se los iba a dejar de tarea, iba a venir en la tarea, pero ya se me pasó, ya no se los dejé. Ya no me da tiempo. Pero si alguien lo hace, si alguien lo demuestra, vienen en muchos libros viene, que se creen que no, vienen un montón. Si alguien lo hace y nos lo explica rápidamente en estos días que vienen, pues le ponemos un punto para él. Por cierto, había dado algunos puntos, ¿verdad? Alguien le di, ahí recuérdeme, lo anoté, pero por ahí lo debo de tener. Algo estuve dando, pero vamos a empezar a acumular puntos para el próximo examen desde ahora. Ahora sí, capaz que en una de esas se exentan, ¿por qué no? Este va a ser el primero. Si alguien demuestra esto, pues le ponemos un punto para el próximo examen. Fíjense, un punto, no medio punto, un punto completo. ¿Sí? La suma de las phis que corren en los divisores es igual, ¿sí? A los divisores de n es igual al mismo n. Eso es lo que me está diciendo. ¿Sí? Bueno. Esto se hace con la matemática que sabemos de lo anterior, ¿eh? Cuando se estaba viendo Möbius, todo eso, no crean que aquí hay que usar, perdón, Möbius, dije, cuando estábamos viendo phi, desde que estábamos viendo phi con lo anterior, esto se demuestra con lo anterior, no con lo de ahorita, ¿eh? No, para que no digan, ay, estoy haciendo trampa de... No, sí se demuestra con lo anterior. ¿Sí? Bueno, pues les dejo ese de tarea moral. Entonces, bueno, lo voy a usar. La suma de las phis que corren en los divisores de n es igual a n. ¿Sí? Entonces, si estoy diciendo esto, quiere decir que f en n, que está aquí arriba, es n, porque es igual a esto. Es decir, esto, estoy diciendo esto. Por lo tanto, f en n es igual a n. Pero eso quiere decir que f en n entre d, donde d es un divisor de n, aquí no está corriendo d, no, simplemente es n entre d, pues como estamos diciendo que es igual a n, pues entonces esto se cumple. N entre d, f de n entre d, es igual a n entre d. ¿Sí? Por lo tanto, de asterisco, que le llamé asterisco aquí, cuando apliqué ya la fórmula de inversión, entonces de asterisco, ¿qué tenemos? Que f de n entre d va a ser a n entre d precisamente. Es precisamente esto, miren, ahí está la n entre d que estoy diciendo acá, Entonces todo aquí se junta. N entre d. ¿Sí? Es n entre d y ya acabamos. Ya acabamos porque ¿qué? Pues simplemente estoy sacando a la n porque esto va a correr en los divisores de n. Ya no corre, ya no está variando la n ya está fija. Corre en los divisores de n. La saco la n y simplemente queda mu de d entre d. Y acabamos. Eso es. Por a ver, sigamos con los ejemplos, que este fue un ejemplo teórico. Veamos esta misma, pero en un ejemplo más concreto. Déjenme bajar el tamaño para que se vea la fórmula. Ahí está, miren, ahí está a lo que llegamos. Ahí está. Phi de n es igual a esto. ¿Sí? Ahí está. Espérenme. Ay, bueno, es que está muy... Bueno, ahí está. Decimos, ¿qué pasa si n es igual a P a la A por Q a la A? Ya ven que estuvimos haciendo de esos. Ay, ¿qué tal que es igual a eso? Entonces, y P y Q primos, ya saben. Pues phi de P a la A, Q a la A es igual a N, estoy usando la fórmula, es igual a N por Möbius de D entre D, donde D divide a P a la A, Q a la B. Pero fíjense que esta suma,
esta suma ya solamente va a tener valores para las Ds que dividen, fíjense, aquí lo puse. Notar que para D, solamente para D igual a 1, P, Q y P por Q, es donde va a ser diferente de 0. Porque para las demás, porque P al cuadrado divide a P a la A. Y P al cuadrado divide a cualquier otro perdón, es divisor de P a la A, Q a la A. Acuérdense que no veo, si algo me está preguntando, acuérdense que no veo el chat. Ahorita lo veo. O sea, cualquier otro divisor del P a la A, Q a la A, de no ser PQ1 o PQ, P por Q, cualquier otro va a tener potencia mayor o igual que 2. Y Möbius lo va a anular. Lo va a hacer 0. Adiós, no vale. Se hace 0. No vale. No vale. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Solamente van a contar estos, miren. Es decir, para D igual a 1, pues Möbius, acuérdense. Para D igual a 1, entonces me va a quedar mu de 1 es 1, 1 entre D igual a 1, 1 entre 1 es 1. Ahí está. Para D igual a P, entonces mu de P, acuérdense, P es un solo divisor, entonces va a ser menos 1 a la K, y K dependía de la cantidad de primos de N, en este caso de N. Y si decimos solamente P solito, pues es un P1, es como P1, o sea, en el conteo es P1, es K igual a 1, entonces, ¿qué es? Menos 1, entonces es menos 1 entre P, ahí está. Respectivamente menos 1 entre Q, ahí está. Y luego, ¿qué me queda? Pues ahora sí va el P por Q. P por Q, déjenme quitarle el 1, P por Q, pues aquí sería K igual a 2, ahí sí, porque son dos primos, K igual a 2, y ahí está el positivo. Por eso me queda positivo. Ahí está. Ahí está. Y luego podemos hacer lo que hicimos ya una vez cuando lo estábamos deduciendo. Se factoriza y me queda esto, que es la misma forma que conocen. Lo que hicimos antes. Es la misma. Es la misma forma. Y es el phi de n. Pero aquí ya no transcurrió en el de, y bueno, le quitamos tanto y ahora le quitamos, pero como ya le quitamos 2 veces el P por Q, pues ahora se lo tenemos que regresar una vez, ¿no? Ya no lo estamos viendo así. Ya no. Mucho de las características de phi van a estar ya de manera intrínseca en esta igualdad. En esta. Ahí va a estar ya muy metido parte de la esencia de phi, va a estar ahí. ¿Sí? Ahí va a estar metida. Y yo les decía la vez pasada que computacionalmente a lo mejor me conviene más esta. Me conviene más esta a lo mejor. Capaz que no, capaz que sí. Todo depende. Todo depende de qué tengamos. O a lo mejor le meten la fórmula y por ahora tiene que evaluar la fórmula. No sé, ahí los computólogos me dirían. ¿Sí? Acá abajo puse precisamente lo que estaba diciendo. Las mus, aquí están abajo. Aquí están. Mu de 1, mu de P, mu de Q, mu de P por Q. ¿Sí? Ahí están, ahí están. ¿Cómo vamos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo va? ¿Cómo ven la función de Möbius? Tiene un potencial enorme. A lo mejor ahorita no nos va a dar tiempo ya de ver gran cosa. Möbius, de hecho, ya lo dejo ahorita, ya. Porque ya tengo que empezar el miércoles. El miércoles empiezo con teoría de congruencias. El miércoles.